Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. El día de hoy es un gusto pues dar la siguiente clase. Vamos a poder pues ver patología ovárica benigna, en el cual pues tenemos varias causas bien frecuentes que vemos a diario. Para iniciar, es muy importante pues recordar la parte anatómica y ver la disposición de los ovarios respecto a la disposición con otros órganos. Y como este es muy importante porque al momento de poder buscarlos o verlos a nivel de ultrasonido, cómo diferenciarlos de otros órganos. Y pues podemos visualizar que las trompas pues cubren el ligamento ancho y este une al ovario desde la parte lateral hacia el fondo del útero. Y pues es muy importante recordar esto porque hay patologías que pueden estar relacionadas con estos ligamentos y en este espacio. Y también pues recibe un suministro de tanto las arterias ováricas como la arteria uterina, y también es muy importante ver el espacio en el cual está relacionado, debido a que acá es muy importante pues, para visualizar la torsión ovárica o masas que pueden salir en el mesovario o en el mesoterio. El ovario no es que está flotando, sino que está recubierto por una capa de un ligamento ancho, y este pues está adherido en varios segmentos, y como podemos visualizar en el ángulo. En esta siguiente imagen podemos visualizar el ovario en un corte sagital, como podemos visualizar lo que está adherido por el ligamento ancho, el ligamento uterovárico, y también podemos visualizar adentro del ovario cuáles son las etapas de los óvulos. Y esto es muy importante porque esto va a determinar los folículos que vamos a visualizar por medio de ultrasonido, y como también en sus etapas, también el cuerpo lúteo, también es muy importante para valorar si estamos viendo un cuerpo lúteo o un folículo o alguna masa tumoral o algún quiste. Ahora, ya hablando propiamente, por qué es muy importante visualizar y por qué la ecografía es muy importante en visualización de los ovarios. Uno, porque la primera línea es una herramienta que no utiliza radiación ionizante, la disponibilidad es muy amplia, la precisión diagnóstica para la ecografía, dependiendo de las manos que lo está utilizando, puede ser hasta un 79%, y en comparación a la tomografía, que la tomografía pues está establecido que puede ser un 42%. La ecografía también tiene varias modalidades, en el cual puede ser transabdominal y otra pues transvaginal por medio de un traductor endocavitario, pero una se complementa de la otra, y muy importante que son dinámicas para ambas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Es muy importante determinar que son técnicas complementarias, como he dicho anteriormente, y cuando vamos a hacer algo transabdominal vamos a visualizar toda la cavidad pélvica, y esto va a poder orientar espacialmente dónde estamos o qué estamos visualizando. Pero para ver un contenido con mayor resolución o poder determinar mejor o caracterizar mejor cada una de las patologías, pues el endocavitario transvaginal pues va a ayudar a visualizar mejor las estructuras. ¿Y qué ventajas puede darnos? Pues una, pues que utiliza un traductor de alta frecuencia con mejor resolución. Otra, pues que hay pacientes que no llenan vejiga o que son incapaces de llenar vejiga, entonces eso ya no nos sirve como ventana acústica para poder visualizarlo por el transabdominal. Entonces el endocavitario pues nos va a ayudar en este sentido. En pacientes que son muy obesas, que no podemos visualizarlos por transabdominal, el transvaginal tiene ese beneficio, y pues nos da un mejor detalle, ¿verdad?, de cada una de estas. Además de otras patologías, tanto como ver mejor endometrio o poder visualizar otras características. Ahora, en la ecografía es muy importante determinar el ovario va a estar distinguido, depende de la edad que estemos visualizando, ¿verdad? Una persona que
ya mayor, pues no va a ser muy fácil determinarlo por los cambios fisiológicos normales, por la disminución de los folículos que vamos a poder visualizar. En la imagen número 1, en la A, vamos a poder visualizar un corte transversal del ovario, en el cual vemos los folículos que están grandes, y esto es un paciente preescolar o menor, y donde podemos visualizar que ya son ampliamente vistos, ¿verdad? En relación a la imagen E, que también es un corte sagital, un ultrasonido, y podemos ver, un corte transversal, y podemos visualizar ya un ovario que ya está isoecogénico a las otras estructuras, que no podemos visualizar folículos como tal, y que muchas veces no es muy bien definido. Ahora, es muy importante saber las medidas dependiendo de la edad, ¿verdad? Una persona menor de 30 años, vamos a ver que pues, puede tener una media entre 6.6 más o menos, y en comparación a una persona mayor de 70 años que puede tener un volumen de 1.8. Y las medidas que vamos a tomar siempre pues, van a ser en un plano longitudinal completamente, y un plano transversal, y también sacando un volumen y multiplicando estas medidas para poder determinar el volumen, y pues así diferenciar cuando un ovario está aumentado de tamaño o cuando está disminuido, pero también sobre todo visualizar depende de la edad. Muy importante también es los folículos. Tenemos folículos dominantes y también tenemos cuerpo lúteo, como estábamos hablando al inicio de la anatomía. Esos también tienen una medida. Cuando están aumentados de tamaño nos van a hacer sospechar de ciertas patologías, y también identificar cuando un folículo es dominante y no es un quiste que sea aumentado de tamaño. Ahora, es muy importante determinar las referencias ecográficas que vamos a tener con otros segmentos, ¿verdad? Vamos a visualizar en este corte tanto longitudinal como transversal, vamos a ver el útero, cómo está visualizado, cómo nos hace una ventana acústica por medio de este ultrasonido transabdominal, cómo la vejiga nos hace poder visualizar tanto el ovario derecho como el ovario izquierdo. Y podemos hacer la referencia anatómica para poder encontrarlos también por medio guiándonos del ultrasonido Doppler, en el cual podemos visualizar los vasos ilíacos, y estos generalmente, no siempre, están adyacentes al ovario. Cabe resaltar que 41% de los ovarios se puede visualizar por transabdominal, pero en vía transvaginal pues es más efectivo, pero va a depender de muchas otras circunstancias. Ahora, hablando de la patología benigna, lo primero que vamos a poder valorar va a ser los quistes posmenopáusicos. Generalmente estos pueden ser menor de 5 centímetros y generalmente están en pacientes menopáusicas o que están con un tratamiento hormonal. La incidencia es muy baja para malignidad, pero cuando estos aumentan o más de 5 centímetros, pues sí es muy significativo, y también puede visualizar en este ultrasonido una imagen, un quiste de bordes definidos, anecoico, que no tenga tabiques ni septos y que no tenga algún componente sólido. En la imagen podemos determinar que es un quiste mayor de 5 centímetros y que pues no tiene algo en su interior. Esto pues se recomienda valoración y seguimiento por parte del radiólogo y parte del clínico. También es importante en personas que no tengan antecedentes o que no estén en su menopausia, podemos también tener quistes funcionales, en los cuales el folículo maduro o el folículo dominante no va a aumentar de tamaño, y no va a ser el mismo tamaño o va a tener mayor al tamaño que hemos dicho de un folículo dominante normal. Entonces, estos generalmente se dan porque no hay una continuidad del folículo o no hay una maduración completa, y esta aumenta de tamaño, no involuciona y va a continuar aumentando de tamaño. Igual que la característica anterior de la patología que vimos,
También tenemos que visualizar que no tenga septos en su interior, que no tenga algún contenido y que sea anecoico con unos márgenes definidos. Cuando estos aumentan más de 2.5 centímetros, pues es muy importante pues darles un control de un seguimiento. Otro de los quistes funcionales que podemos determinar es el quiste del cuerpo lúteo. Este es menos frecuente, pero cuando podamos visualizarlo, este puede tener más complicaciones a largo plazo. Y en este hay algo característico. En esta imagen ecográfica podemos visualizar por medio del Doppler color cómo hace un halo y hay una captación de flujo. Esta captación de flujo pues nos hace determinar que es un cuerpo lúteo que está altamente vascularizado. Y esto se da cuando el cuerpo lúteo no involuciona y persiste en su función. Ahora, otra de las patologías muy importantes que es una emergencia, depende del grado que estemos visualizando, es la patología de los quistes hemorrágicos. ¿Y cuáles son estas características? Bueno, vamos a depender de la cantidad de sangre y del tiempo de evolución de la sangre que tenga el contenido del quiste. Cuando tenemos visualizamos en la imagen A, en un corte ecográfico, vamos a ver cómo el contenido es hiperecoico y se puede confundir hasta con alguna masa o con algo adicional. Entonces al inicio pueden ser hiperecoicos y pueden simular otras cosas, ¿verdad? Y también pueden hacer un realce acústico posterior, como podemos visualizar en la imagen. Posterior a esto, podemos ver en la imagen E cómo en este corte ecográfico, como ya hay septos, como hay tabiques, en el cual ya hay un cambio de la sangre que va haciéndose distinto y por medio de la coagulación, y pues podemos identificar, ¿verdad?, qué patrón reticular de estos ecos pues nos pueden ya ir modificando la imagen. Ahora, en este caso, el Doppler nos va a ayudar mucho porque puede ser un anillo de vascularidad o un anillo de fuego. Y este pues es típico, como habíamos dicho anteriormente, del cuerpo lúteo y nos va a hacer identificar si la vascularidad en su interior es un quiste o es un patrón adicional, ¿verdad? Ahora, ya cuando va aumentando el tiempo o cuando captamos al paciente, una característica muy importante son estas bandas que nosotros las visualizamos como septos, y estos son las bandas de fibrina que van haciendo el coágulo y tienen una angulación específica. Cuando vemos este ángulo agudo con un inicio cóncavo, pues podemos visualizar que estamos viendo un quiste hemorrágico o que es sangre la que estamos visualizando. Ya en etapas más tardías o en patologías que estemos visualizando que estén más marcadas o mayor complicadas, podemos ver áreas de hematoma o áreas líquidas alrededor del quiste, que esto pues nos va a determinar, es muy importante para el clínico determinarlos. Otra de las patologías benignas que vamos a visualizar va a ser la lesión del ovárico asociada al embarazo. Esto generalmente se puede dar porque los ovarios están hiperestimulados en un síndrome de hiperestimulación y podemos visualizar quistes de la teca lutínica, y esto puede ser raro, pero no sé si se puede visualizar. La mejor es visualizarlos para poder ver por dentro por medio de ecografía transvaginal y poder visualizarlos internamente, ya que estos pueden ser muy pequeños, pero nos pueden dar una clínica para la paciente que está embarazada. Y este síndrome va a ser por inducción de la ovulación y pues va a hipertrofiar y hacer múltiples quistes. Y esta es una característica. Y pues también podemos visualizar que ya son septos gruesos, que son de tamaño disminuido y pues que están específicos en mujeres que están embarazadas. También otra característica muy importante es que pueden contener líquido en la cavidad intraperitoneal. Como habíamos dicho anteriormente, esto pues puede ser por el aumento de las hormonas que van a hacer que haya una hiperreacción y estimulación anormal de la hormona gonadotropina coriónica humana,
y en hiperestimulación del mismo. Es muy importante visualizar hacer un ultrasonido completo, debido a que podemos visualizar líquido en otras áreas, en otras partes del cuerpo, en otras cavidades, debido a que este pues puede ser parte de lo que estemos visualizando, como la hiperreacción que puede producir. Pero es muy importante cuando encontramos líquido, puedes visualizar otras áreas. Otra de la patología es los quistes parováricos. Estos pues se detectan generalmente hacia el ligamento ancho, y una característica muy importante es que vamos a visualizar el ovario y a la par vamos a ver el quiste. Entonces no es que haya que estar algo interno, y están respetados el ovario muchas veces, aunque a veces no es muy fácil determinarlo por medio de la ecografía transabdominal. Entonces es necesario hacer una ecografía endocavitaria. Como podemos visualizar en la imagen, en la primera imagen, por el medio del ultrasonido transabdominal, visualizamos el ovario y a la par tenemos un quiste. Podemos visualizar quistes en el cual no está muy bien definido, pero al momento de ver por medio del transvaginal podemos visualizar otros quistes que no son bien específicos por el tamaño. Estos pues son más frecuentes entre la tercera y cuarta década de la vida, y el manejo pues se da controles dependiendo del tamaño y de la evolución del paciente, si le genera algún tipo de síntoma. Otro de los quistes que vamos a poder visualizar que son frecuentes son los quistes dermoides. Estos pues son el cambio de la morfología del componente vascular, y estos pueden generarse de las tres capas laminares. Estos tienen signos bien característicos. En la primera imagen podemos visualizar cómo hace una sombra posterior, en el cual se puede llamarse signo de la punta o del signo del iceberg, y podemos visualizar cómo hace una punta con un material ecogénico anterior, y nos puede hacer esta sombra posterior. Otra de las características, podemos ver diferentes lesiones hiperecogénicas definidas, flotantes, que esto es muy característico de los quistes dermoides, y estos los vamos a visualizar cuando vemos esta imagen. Pues podemos decir es un quiste dermoide, y pues también en otras especialidades los llaman teratomas, por el contenido que podemos visualizar. Como podemos ver acá, puede ser material dermoide, como tanto pelo o diferentes que vienen de estas capas germinales que hemos dicho. También podemos visualizar los quistes peritoneales de inclusión. Estos tienen que tener como un antecedente una cirugía previa abdominal. Vamos a visualizar el ovario, y adyacente vamos a ver quistes con septos. Bueno, en este caso este sería el ligamento ovárico, y cómo podemos visualizar líquido periovárico con quistes bien definidos. En la ecografía transabdominal vamos a ver áreas específicas y que presentan adherencias fijas al ovario, y pues habitualmente están asociados a antecedentes ya sea de trauma o de cirugías previas. Un diagnóstico diferencial de pues va a ser el hidrosalpingo, pero en este vamos a ver una estructura tubular generalmente con pliegues, en este cambio no. Otra de las características de patologías benignas va a ser los endometriosis. Estos pues son quistes de chocolate o endometriomas. Son quistes anecoicos derivados de la degradación de sangre, y vamos a visualizar el tejido endometrial funcionante fuera del útero, y en estos pacientes van a experimentar sangrado durante la menstruación. Esta es una característica clínica muy importante, y pues las mujeres durante los años reproductivos tienen síntomas clínicos como ya sea infertilidad o dismenorreas, y pues esto es bien típico cuando vemos la patología. Y vamos a visualizar en estas dos imágenes biográficas. Aquí podemos ver
un foco ecogénico periférico típico, y pues ya son cambios crónicos. Y en cambio en la siguiente imagen podemos ver ya una enfermedad tanto bilateral, que puede ser bilateral o unilateral, de las endometriomas que pueden ser visualizadas en otras áreas. También estos pacientes pueden tener síntomas a nivel de intestino o en otras áreas que pueden ser sangrantes, y nos va a dar también otro tipo de clínica. Entonces, al momento de interrogar a los pacientes, nos va a dar una clínica no solo a nivel de patología ginecológica, sino en otras áreas. Otra de las características muy frecuentes que podemos visualizar son los síndromes de ovario poliquístico. En estos pues tenemos múltiples ovarios, con múltiples folículos hipertróficos. Estos tienen una característica que pueden ser bilaterales, tiene un signo específico que sería el collar de perlas, y este va a tener un aumento de la congenicidad del estroma, como podemos visualizar, y vamos a visualizar los folículos. No hay un folículo dominante como tal, sino que todos están aumentados de tamaño, y esto va a depender del estadio o del estadio de la enfermedad. El volumen del ovario generalmente es muy importante para determinarlo, pero en un 30% pues puede ser normal. Entonces es muy importante orientarnos siempre por los folículos como tal. La ecografía transvaginal va a ser el método para poder determinar mejor esto es más sensible y específico que la transabdominal. Y siempre también es muy importante orientar al paciente si hay algún tipo de otros signos clínicos, ya que hay 3 criterios para poder visualizar ya el síndrome de ovario poliquístico, que son pacientes que tienen oligovulación o anovulación, y también tener una parte química donde vamos a ver que va a haber un hiperandrogenismo y los ovarios poliquísticos por el medio de imagen. No está bien definido, pero algunas personas dicen más de 22 folículos, otros dicen más de 12 folículos que se han visualizado, que tengan medidas mayores de 2 a 9 milímetros de diámetro, y pues que el aumento del ovario sea mayor del volumen de 10 ml. No es algo establecido, pero hay diferentes bibliografías que pues hablan diferentes criterios que podemos utilizar. Otra de las patologías que vamos a poder observar es la torsión ovárica. Esta es una emergencia, y pues vamos a ver cambios específicos. Este se produce por una introducción interrumpida del flujo, ya sea vascular, venoso y linfático del ovario, como podemos recordar de la primera imagen, donde vemos que la arteria ovárica y la uterina dan riego sanguíneo, y estas están adheridas al ligamento ancho. Cuando este ligamento se tuerce como tal, podemos ver el aumento y el edema. Una de las primeras características va a ser el aumento del tamaño del ovario. En esta imagen ecográfica podemos visualizar que hay aumento y puede haber líquido alrededor del ovario, y esta va a ser la primera característica. La segunda, pues generalmente puede ser unilateral, y podemos ver signos de cadenas de perlas cuando vemos múltiples folículos, pero que están unidos o adheridos unos alrededor, y pueden haber masas o podemos visualizar o tener la sospecha de alguna masa coexistente, pero esto pues puede ser el ovario torcido. También cabe resaltar que puede haber un movimiento del útero hacia a la línea media, puede haber líquido libre, el pedúnculo vascular va a estar torcido. Cuando podemos visualizar el movimiento del transductor, podemos visualizar esa imagen de torsión, y cómo va alterando la morfología cuando vemos el ovario ya no hacia el lado derecho o izquierdo, sino que más a nivel de la línea media, y pues van a ser bien características representativas, al igual que podemos ver líquido en su interior. Es muy importante utilizar el Doppler, ya que el flujo puede estar comprometido
Aunque hay ausencia del flujo, no significa de que haya necrosis, sino que va a ser un factor predictivo muy importante para el clínico. Bueno, y esta diapositiva al final es para poder ver las diferentes patologías que podemos visualizar y cuándo vamos a darles algún grado de seguimiento o qué estudios se recomienda si se pueden observar características muy importantes. Por ejemplo, en el quiste hemorrágico, cuando son menores de 5 centímetros, pues no se recomienda algún seguimiento como tal, pero sí una evaluación por algún especialista, en este grado de ginecología. Cuando son pacientes que tengan quistes hemorrágicos que pueden ser más de 5 a 10 centímetros, se recomiendan evaluaciones de 8 a 12 semanas y siempre la evaluación por el servicio tratante. Y también se puede recomendar algún estudio adicional como una imagen de resonancia magnética. Además, cuando visualizamos patologías que no, un quiste típico peritoneal o podemos, pues no, generalmente no pueden ocupar seguimiento si tiene las medidas correspondientes. Si aumentan sus medidas, pues es importante pues darles algún grado de seguimiento. Los quistes simples parováricos se recomienda pues darle seguimiento si hay síntomas o si el paciente un año posterior se le puede citar para poder visualizar o ver cómo se encuentra. Los quistes dermoides también, si estos pacientes tienen algún tipo de sintomatología o vemos algún grado de aumento del volumen o alguna alteración que nos haga sospechar algo maligno, pues siempre es importante darle seguimiento como tanto o dar como observación de realizar otra imagen que sea para mayor caracterización. Bueno, esta es la bibliografía utilizada para el día de hoy. Muchas gracias por su atención y cualquier pregunta pues estamos a la orden. Buenos días, muchas gracias Ricardo por la clase. Pues siempre la misma dinámica. ¿Hay algún comentario por parte de su compañero R1 Doré Bautista? ¿O alguna experiencia acerca de la realización de ultrasonidos y la valoración ovárica? Nada, felicitar a Ricardo por la clase, doctor. Esta patología como tal, pues, la visualización de los ovarios como tal es muy importante, aunque también es un tanto difícil, requiere mucha experiencia, sin embargo se debe tomar en cuenta, ya que entre más la practicamos, más fácil nos va a ser lograr visualizarla y de paso irnos acostumbrando a cada una de estas patologías. Felicitarlo por la clase, muy bonita. Muy bien, ¿algún comentario por parte de los R2? Está Denise, está Wilma, tal vez de Wilma que está en el ultrasonido, ¿nos puede comentar algo? No, igual, felicidades Ricardo. Solo hacer énfasis que en el endometrioma, esos focos ecogénicos que mencionó Ricardo son prácticamente característicos para hacer el diagnóstico de un endometrioma. Y es importante seguirlos porque si bien solo hay un pequeño porcentaje que puede malignizar, creo que es menos del 1%. Entonces es importante estar pendiente de que no desarrollen componentes sólidos. Y también en las mujeres posmenopáusicas, especialmente aquellas que creo que ya han o tienen más de 5 años de estar posmenopáusicas, es importante, ¿verdad?, que una vez que miremos un tipo de lesión en hueco pélvico o quísticas, ¿verdad?, hay que darles esa importancia y ese seguimiento y derivarlas al servicio tratante de ginecología, porque usualmente ellas ya no ovulan, ¿verdad? Entonces sí hay que tener eso bien claro y que al momento de evaluarlos lo tengamos presente. Muy bien, un comentario por parte de algún R3, Henry. Hola, buenos días. Bueno, parte del poder abordar esta patología y tenerla en mente
es la frecuencia con la que la vemos, porque si no tenemos claros los conceptos, las medidas y las características de imagen, puede ser que no demos diagnósticos que estemos visualizando. Y en la experiencia personal, como R1 obviamente es complicado valorar los ovarios, pero si ya conocemos la teoría, va a ser mucho más sencillo ir a buscar esos ovarios para buscarle una patología. Y es muy importante saber este tipo de diagnósticos porque suelen ser un diagnóstico diferencial de la patología más frecuente que a la que nos enfrentamos durante la guardia, por ejemplo, los dolores abdominales en pacientes femeninos de edad reproductiva. Y tener claros los conceptos nos ayuda a hacer mejores diagnósticos. Y abordó bien la clase. Solo le quiero recordar a Ricardo que por favor repase los criterios de Rotterdam, que son los criterios ecográficos que se utilizan para el diagnóstico de ovarios poliquísticos. Tal vez no la puede compartir, Henry, en el grupo, los criterios. Yo te lo voy a mandar. Muy bien. Bueno, ok. Esto es un tema, bueno, como todos los que revisamos, ¿verdad? Todos son temas bien importantes y que tenemos que tener claro. Entonces, preguntas así bien puntuales, bien fáciles, cosas que tenemos que manejar. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuándo vamos a decir que es un quiste simple y cuándo vamos a decir que es un quiste folicular con respecto al tamaño? ¿Dore? Doctor Dore Bautista. Arriba de los 5 milímetros, doctor. Arriba de los 5 milímetros, vamos a decir. Que es folicular. Ok, ¿y un quiste simple? Pues tendría características anicogénicos y sin ecos internos, menor de 5 milímetros. Ok, debe de revisarlo, Dore, las medidas. Un R2, Wilma, usted que está en ultrasonido, con respecto a la medida, ¿cuándo vamos a decir que es un quiste folicular y cuándo vamos a decir que es un quiste simple de ovario? Pues yo considero mayor a 3 centímetros, usualmente lo. ¿Dos? Cuando son mayores de 3 centímetros, ¿qué van a hacer? Se consideran quistes. Quistes simples, ¿verdad? Y cuando son menores de 3 centímetros, ¿son? Un folículo dominante. Son quistes foliculares, así es, muy bien. Y con respecto a los ovarios poliquísticos, que no es lo mismo de síndrome de ovario poliquístico, sino que ovario poliquístico, que es el diagnóstico que nosotros podemos dar por ecografía. Ovario poliquístico, no síndrome de ovario poliquístico. Entonces, el ovario poliquístico, ¿cuándo nosotros vamos a decir en una paciente que hay ovario poliquístico? Wilma, tal vez le puede ayudar. Podríamos considerar La doctora Denise. Cuando existe la presencia de 10 a 12 folículos en un ovario, que además de eso se encuentra aumentado de tamaño, eso con respecto a su volumen, ¿verdad? Según la edad del paciente. Ajá, el ovario, ajá. Sí. Cuando es arriba de qué volumen? Arriba de 10 ml. Arriba de 10 cc. Sí. Exacto, arriba de 10 cc, un ovario aumentado de tamaño arriba de 10 cc y también con quistes foliculares, así como lo dijo Ricardo, en collar de perlas con un tamaño entre 2 a 9 milímetros, al menos que 10, 12. O sea que deben de contarse, no solamente mencionar el signo de collar de perlas. Ok, eso, muy bien. Creo que así, preguntas bien puntuales porque son cosas que nosotros cuando estamos en la práctica diaria las vamos a observar y tenemos que tener un criterio sobre qué vamos a hacer con esa paciente. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice la literatura con respecto a los quistes simples? O sea, quistes aquellos mayores de 3 centímetros, ¿verdad? Entonces, con respecto a las mujeres premenopáusicas y a las mujeres posmenopáusicas.
Wilma. Eso está en los criterios del ORAPS. Creo que es la primera parte. O sea, el quiste simple es un ORAPS que Henry les puede aclarar, por favor. O bueno, Wilma ya iba a hablar ahorita. Aló, Hola. por favor, ¿cómo es la pregunta? Sí, el quiste simple en una mujer premenopáusica y en una mujer posmenopáusica. O sea, basándonos en los criterios de ORAPS. ¿Qué ORAPS es y qué vamos a hacer con estas pacientes una vez les identifiquemos el quiste simple? O sea, porque el ORAPS da recomendaciones sobre lo que tenemos que hacer con estas pacientes. Que si son mayores de 3 centímetros, se les da seguimiento. ¿En las premenopáusicas o en las posmenopáusicas? En ambas. En ambas, ok. Ajá. Y, ok. Todo va a depender también del tamaño, ¿verdad? Porque el ORAPS hace otra subclasificación. O sea, de los quistes simples, cuando son mayores de 10 centímetros o menores de 10, porque recordemos que a mayor tamaño, pues, más riesgo de complicación puede tener un quiste. En las mujeres premenopáusicas va a depender todo del tamaño, ¿ok? Entonces, tal vez Henry nos puede decir. Según entiendo, todos los quistes mayores de 5 centímetros requieren valoración para ver si después de 8 semanas han reducido de tamaño o han cambiado. Y además que hay que tener en cuenta que todos los quistes mayores de 5 centímetros pueden ser una causa de torsión ovárica. Muy bien, sí. Entonces, tenemos esas medidas. Tenemos 3 centímetros, tenemos 5 centímetros, tenemos 10 centímetros. En aquellas pacientes con quistes, aquellas pacientes premenopáusicas con quistes de 3 centímetros a 5 centímetros no requieren mayor cosa. De hecho, el ORAP dice que no necesitan seguimiento. A diferencia de aquellas otras pacientes de que ahora ya en posmenopáusica ya es diferente. O sea, no es lo mismo. En aquellas posmenopáusicas se supone que no deberían de tener ni siquiera quistes, o sea, deberían de estar en periodo de involución los ovarios y también el útero. Y entonces, en aquellas pacientes posmenopáusicas, cuando tengan quistes entre 3 y 5 centímetros, sí se les va a dar seguimiento, únicamente seguimiento. O sea, nosotros podemos recomendar un ultrasonido en un año, por ejemplo, o dependiendo del criterio, pero el ORAP dice que en un año, en aquellas pacientes que tienen de 3 a 5 centímetros posmenopáusicas, y también en aquellas que tienen entre 5 y 10 centímetros, menores de 10 centímetros. En posmenopáusicas, entre 3 y 10, seguimiento. Eso es lo que se le va a realizar. Ahora, en pacientes premenopáusicas, si tienen un quiste entre 3 y 5 centímetros, no se les hace nada. Nada, absolutamente no se le da ni seguimiento. Pero cuando el quiste ya es más grande, cuando es de 5 a 10 centímetros, ahí ya se le va a dar un seguimiento. Y como son pacientes que tienen ciclos menstruales, entonces aquí el seguimiento va a ser más precoz, va a ser aproximadamente en 3 meses. Entonces, eso con respecto a lo de los quistes simples, porque ya cuando los quistes son mayores de 10 centímetros, ya deben de ir a valoración por ginecología. Entonces, hay que revisar lo del ORAPS, porque el ORAP, pues, es parte siempre de la Sociedad Americana de Radiología. Entonces, y el punto de hacer una clasificación de cada patología ovárica es dar una recomendación. Entonces, eso, pues, por lo demás, estuvo súper bien la clase y hay que tener presente esas cosas así bien puntuales. Felicidades, muy bonita clase, felicidades por los aportes de todos. Lo único que quisiera decirles es que cuando hacen evaluación de ovarios siempre lo deben de hacer la continuidad con el mismo método. Me refiero a que se lo hicieron con vía suprapúbica
continúan con vía suprapúbica, si lo siguen con vía transvaginal, que continúen con vía transvaginal. Por lo demás, los felicito y que pasen una feliz mañana. Gracias, doctor.